hermosas, bienvenidas a mi canal. Si eres nueva, mi nombre es Cintia y aquí comparto tutoriales de maquillajes de ojos. Hoy les traigo este maquillaje muy hermoso con mucho color, así que vamos a comenzar. Hoy voy a comenzar usando mi paleta de Be Perfect Cosmetics y voy a tomar primero esta sombra que es como un naranja muy bajito. Lo voy a estar usando como mi tono de transición y lo voy a estar difuminando muy bien. Ahora tomo este naranja que es un poquito más subido y con una brocha más pequeñita lo voy a estar difuminando solamente en la cuenca de mi párpado. No lo voy a llevar tanto hacia arriba. Y aquí ya solo tomo la primera brocha que usé, pero sin agregar más sombras, solamente para difuminar muy bien las dos sombras que queden combinadas muy bonitas. Ahora voy a tomar estas dos sombras cafecitas, una es más oscura que la otra, pero me gustó combinarlas para aplicarlas en la cuenca de mi ojo, y siempre que uso sombras oscuras pues me toma la verdad más tiempo difuminar, a diferencia de las sombras que son más claritas, y es lo que estoy haciendo aquí. Solamente me estoy tomando mi tiempo y difuminando bien. Aquí volví a tomar un poquito de la primera sombra que usé de transición para difuminar la sombra oscurita y que no quede muy marcado. Ahora voy a tomar mi paleta de Ace Beauty de Mystic Romance y voy a tomar estas dos sombras cafecitas que son como color chocolate oscuro y las voy a estar difuminando en mi cuenca. Y pues aquí ya solamente corté el pliegue. Si quieren un video separado para mostrarles, déjenmelo saber en los comentarios. Y ahora vuelvo a la paleta a tomar el mismo color oscurito y lo aplico en la esquina exterior de mi párpado para empezar a hacer un efecto como ahumado. Vuelvo a la primera paleta que comencé usando, la de Be Perfect Cosmetics, para tomar un poquito de la sombra moradita y aplicarla en esta área y un poquito sobre la sombra cafecita que acabo de difuminar. Y me gusta hacerlo en forma de toquecitos porque siento que así es como se ve más bonito y con más pigmento. Ahora tomo esta sombra anaranjadita, o más bien como un duraznito, con una brocha plana y también en forma de toquecitos lo voy aplicando poco a poco. Y regreso a la paleta de Ace Beauty para tomar estas dos sombras brillositas y aplicarlas sobre el tono duraznito que acabo de aplicar. Vuelvo a la paleta de Be Perfect Cosmetics para tomar esta sombra color mostaza y en forma de toquecitos lo voy a estar difuminando. Y después tomo con una brocha más pequeñita este color amarillo que es como un amarillo verdoso para aplicar en esta esquina interior de donde hice el corte de pliegue. Ahora tomo esta paleta de Brow Bar by Rima para agregar un poquito de iluminador en polvo en el hueso de mi ceja. Ahora aplico este primer que es como un pegamento para brillitos de la marca NYX. Ahora tomo estos brillitos que son de mi marca y estarán disponibles muy pronto. Son brillitos dorados, son brillitos sueltos, muy finitos. Y la verdad que quedan bien bonitos. A mí me gusta aplicarlos en esta manera, en forma de toquecitos, e ir aplicando poco a poco hasta que me guste cómo se ven. Ahora tomo una brocha angular de delineador para difuminar un poquito de la sombra moradita en mi línea inferior de pestañas. Vuelvo a tomar esta sombra naranjadita, pero ahora con una brocha más pequeñita para difuminar debajo de la sombra moradita que acabo de aplicar.
Y aquí volví a tomar un poco de la sombra moradita, pero con una brocha más redondita para hacer un efecto más ahumado. Para delinear mis ojos voy a estar usando este delineador que me mandaron de TikTok Shop en un paquete que venía con muchos colores, con muchos delineadores líquidos de muchos colores. Y me gusta mucho porque la brochita es muy finita y puedo hacer mi delineado bien delgadito, y eso es lo que estoy haciendo aquí en forma de toquecitos porque no quiero un delineado grueso para este maquillaje. Si ya llevas tiempo viendo mis videos, ya sabrás que no puedo dejar de hacer mis maquillajes sin este paso, porque la verdad me encanta el efecto que le da delinearme en el lagrimal de mi ojo, porque siento que le da un toque muy bonito. Y de la misma colección de delineadores, ahora voy a tomar el amarillo para delinear solamente en esta área, de mi ojo, porque siento que le da un toque muy bonito. Y aquí ya solo estoy perfeccionando el difuminado en mis pestañas inferiores, y de pestañas voy a usar las de Miami de Lily Lashes. Y así es como nos quedó este maquillaje, hermosas. Así que si les gustó este maquillaje, no olviden dejarme saber en los comentarios qué les pareció. Regálenme su like, y si todavía no lo han hecho, suscríbanse para que no se pierdan mis otros tutoriales. Las veo en el siguiente video, hermosas. Bye.